Deuteronomio capítulo 30 y vamos a leer desde el versículo 9 al versículo número 14. Cuando usted encuentre esta porción, indíquelo dando gloria a Dios, dando gracias al Señor. Bien, la escritura dice lo siguiente: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Vamos a orar. Dios, gracias te damos esta tarde. Estar en tu casa nos hace bien, tu presencia nos bendice. Podemos adorarte, podemos cantarte, y eso es bueno para nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas nuestro corazón, nuestro ser, y si alguien ha venido con alguna necesidad, que tu Espíritu Santo obre trayendo paz y pudiendo solucionar el problema, enfermedad o lo que pudiera estar afligiendo sus vidas. Te damos la gloria a ti, Señor, porque tú das descanso a nuestra alma. Has muerto por nuestros pecados en la cruz del Calvario, fuiste sepultado, pero resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre, Señor Jesús. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Saluda a alguna persona y después de saludar a alguien, ocupe su lugar, hermano. Bien, nos continuamos en el mes de agosto con el mes de la Biblia, y el sábado 26, que es el sábado que se aproxima, vamos a tener una serie de concursos de todas las edades. Entonces les animamos a que se inscriban, hermanos. Y les animamos a que se inscriban porque la persona que no está inscrita, pues no va a poder participar. Sí, y alguien dice: pero si yo me quiero animar a la mera hora, pues queremos dar premios por participar. Entonces, si usted no está anotado y a la mera hora quiere participar, pues no le va a tocar premio por participar. Entonces, lo que queremos es que si alguien va a participar en alguno de los concursos, que se anote con tiempo, lo contemplamos y vemos la forma de premiarles por su disposición para participar. Todos los niños, ya hay niños inscritos en memorización de textos, ya hay damas en interpretaciones de algún personaje bíblico. Entonces hay varias personas involucradas, y si usted no va a participar, de todos modos venga el sábado a partir de las 5 de la tarde. Vamos a tener un tiempo de celebraciones, es la feria de conocimiento bíblico, y algo bueno vamos a experimentar en esa tarde. Sábado a las 5 de la tarde, acompáñenos, hermanos. Todo este mes de la Biblia estamos enfatizando la importancia de las Escrituras. Nosotros confiamos en lo que la palabra de Dios dice, que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Bien, vamos a ver algunos aspectos, hermanos. Deuteronomio capítulo 30, todo el capítulo 30 habla acerca de la restauración y la bendición. Y en este capítulo 30, que fue escrito por Moisés, Dios le va a dar una instrucción a Moisés y le va a explicar, le va a hablar que cabe la posibilidad, que existía la probabilidad de que la nación de Israel se desviara por alguna razón. Y entonces Dios dice: yo voy a volver a bendecirte, pero antes que bendecirte te voy a restaurar. Y entonces ese es un proceso muy interesante, hermanos. Dios desea bendecirnos desde Génesis hasta Apocalipsis. Es verdad, hay muchos mensajes que están ahí en la Biblia que son mensajes de reprensión, mensajes de exhortación, pero la finalidad de Dios en el mensaje bíblico, el principal objetivo no es exhortar, sino que, como dice el versículo número 9, de este capítulo 30, en 2 ocasiones dice: para bien. Dios diseñó a la humanidad para bien. Dios desde el comienzo tuvo un buen plan para la humanidad.
y algo que quiero mencionar en esta tarde es que Dios tiene un buen plan para tu vida. A través de los tiempos, Dios ha tenido un buen plan para la raza humana. Sin embargo, ocurren muchas cosas, y esas buenas cosas que Dios ha preparado para nosotros, en ocasiones algunas personas no logran disfrutarlas, y eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque no aterrizan las bendiciones del Señor, porque no se cumplen ciertas cosas que estamos esperando. Pero todo el capítulo 30 habla de un proceso de restauración y de bendición. Como el Padre Nuestro lo explica en el Evangelio de Mateo o en los Evangelios, en la oración del Padre Nuestro ocurre algo muy interesante. La oración dice: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios en su misericordia nos otorga el pan y luego hace cuentas o arregla cuentas con nosotros. Pero no toda la vida es así, hermanos. Nosotros tenemos de alguna manera que relacionarnos con Dios de tal forma que nuestra conducta sea una conducta diferente y que podamos disfrutar el plan de Dios para nuestra vida. Entonces quisiera hablar de algunos aspectos, hermanos. Quisiera hablar de algunos aspectos que tienen que ver con la palabra de Dios, que nos van a ayudar, que nos van a bendecir y que van a ser prácticos para nuestra vida. La palabra de Dios tiene una obra extraordinaria en nuestro corazón. El autor de la carta a los Hebreos dice que es más penetrante que una espada de doble filo. Es decir, que discierne los pensamientos, que penetra en nuestra vida de una manera muy profunda. Dios tiene un buen plan para nuestra vida. En ese versículo 9, permítame leerlo una vez más. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. De alguna forma, en algún momento de la vida, en alguna situación, la humanidad dejó de tener un contacto con el Señor y entonces su rumbo se empezó a extraviar. Y lo que había sido un diseño perfecto se convirtió en algo desagradable. La Biblia dice que en esta porción bíblica dice: Dios estará contento con ustedes. Cuando el Señor Jesús baja las aguas, ocurre algo muy interesante. La Biblia dice que se escuchó una voz en el cielo, y la voz en el cielo expresaba: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Entonces, Dios tiene un plan bueno para nuestra vida. Entonces, el error o el que ha fallado no es Dios, hermanos. Cuando vemos un problema en la sociedad, por ejemplo, los niños de la calle, la gente inmediatamente expresa palabras como: si Dios existe y si Dios es real y Dios es poderoso, ¿por qué hay tantos niños en la calle abandonados? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta maldad? Y el ser humano inmediatamente busca responsabilizar a alguien, y ese alguien siempre ha sido Dios. A nosotros nos pasa algo similar. Cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, cuando un matrimonio no funciona como nosotros esperamos, inmediatamente decimos cosas como: Dios, ¿por qué no me está yendo bien en el matrimonio? Cuando en el trabajo no nos va como a nosotros nos gustaría que nos fuera, inmediatamente involucramos a Dios en el asunto. Pero el asunto no es involucrar a Dios cuando sentimos lo desagradable, sino en todo tiempo tener presente a la persona de Dios. Eso es lo interesante, lo que produciría un cambio en nosotros. Y Deuteronomio capítulo 30 habla de un proceso de restauración cuando uno se ha extraviado y un proceso de bendición. Y yo preguntaría: ¿cuántos de los que estamos aquí queremos ser bendecidos por Dios? Indudablemente todos queremos ser bendecidos por Dios. Ahora, todos hemos escuchado, todos hemos leído que Dios puede bendecirnos y que Dios quiere bendecirnos. La pregunta es: ¿cuándo nos va a bendecir Dios? Bueno, la respuesta está en el versículo número 10. Dice el versículo 10. El versículo 9 habla de bendiciones, habla de personas plenas, satisfechas, bendecidas por Dios. Pero el versículo 10 dice: cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios. Y el versículo 10 nos da por lo menos 3 aspectos que indican cuándo es que Dios
nos bendecirá. ¿Cuándo nos bendecirá Dios? Número 1, cuando me arrepienta. Eso está al final del texto. Al final del texto dice, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuándo me va a bendecir Dios? Cuando me arrepienta. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse va más allá de un sentimiento, hermanos. Porque algunos confundimos lo que es la culpa con el arrepentimiento o lo que es el remordimiento. El remordimiento es ese sentimiento de desagrado, pero no causa ningún cambio en nuestra vida. La culpa también es un sentimiento desagradable en el corazón, pero la culpa no ha cambiado a nadie. El arrepentimiento va involucrado con una decisión. Sí es un sentimiento de desagrado, de ya no estar conforme con lo que se está experimentando, pero no se detiene ahí, va a la toma de una decisión. El arrepentimiento es ese momento en donde uno cambia de mentalidad. Y si yo espero que las promesas de Dios se cumplan en mi vida, lo primero que tiene que ocurrir para que esas bendiciones se conviertan en una realidad en mi vida es que debo de arrepentirme. Y alguien pudiera pensar, pero yo ya me arrepentí cuando acepté a Jesús como mi Salvador. Pero el arrepentimiento debe ser un estado en nuestro ser. Por ejemplo, lo platicaba con la congregación en la mañana. ¿Cómo es la conducta de un hijo el 10 de mayo o el tercer domingo de junio? Es una conducta agradable. El hijo ve a la mamá como la mejor mamá del mundo. Le trae algún obsequio, trata de que ese día ella esté bien, pero es un día solamente. O el tercer domingo de junio, todos los papás son los mejores papás del mundo, pero es solo un día. Y eso es una forma de ejemplificar que eso no es una conducta de arrepentimiento, ni es un pensamiento de una persona que se ha arrepentido, porque solamente lo tiene presente un día. Y hay un claro ejemplo en la Biblia, y es en la personalidad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo constantemente tenía una mentalidad de arrepentimiento. Tenía presente que hubo alguien que pagó por sus pecados. Ese alguien, desde luego, fue Cristo Jesús. Por eso la conducta del apóstol Pablo no estaba de acuerdo a lo que sentía en un momento, sino en una decisión: prosigo al blanco, al supremo llamamiento. No tiene nada que ver con si me está yendo bien o si me está yendo mal. No tiene que ver con que si tengo problemas o no tengo problemas. Es una decisión del corazón arrepentirnos de nuestro proceder, de nuestra conducta, de nuestro pensamiento. Es un cambio de mentalidad. ¿Me estoy explicando hasta aquí, hermano? Porque yo sé que Dios puede bendecirme. Sé que Dios quiere bendecirme. Y entonces, ¿por qué eso no ocurre en mi vida? ¿Por qué no ocurre un cambio en mi ambiente? Bueno, eso no sucede porque yo no he tomado la decisión de arrepentirme o de cambiar de mentalidad. Alguien en un momento expresó el siguiente pensamiento: nadie se ríe dos veces del mismo chiste. Si ustedes le cuentan un chascarrillo y ya se sabe ese chascarrillo no le va a causar gracia a usted porque ya se lo sabe. Pero lo increíble es que algo que te duele, tú lo vuelves a recordar y te vuelve a lastimar con la misma intensidad. Y lo vuelves a recordar y te vuelve a lacerar con la misma fuerza. Y entonces esta persona decía: el pensamiento del ser humano de alguna forma es complejo, porque no se puede reír de las mismas cosas dos veces, pero sí puede llorar muchas veces por el mismo problema,
por la misma angustia. Y es que el cambio de mentalidad es algo interesante. El cambio de mentalidad no es nada más de que, bueno, está bien, ahora mismo ya cambié de mentalidad. No, es un proceso. El apóstol Pablo escribe algunos aspectos como, tengan cuidado, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es decir, tú deseas cambiar de mentalidad, pero te rodeas del mismo ambiente, difícilmente vas a cambiar de mentalidad. Les voy a poner un ejemplo. Hoy en día existen ciertos grupos financieros. Las personas que pertenecen a ese grupo tienen las mismas características. Una vez me involucré en ese grupo. Cuando descubrí de qué trataba el grupo, jamás me volví a meter a ese grupo. Y yo le explicaba a las personas que estaban en ese grupo, le dije, es que esto no funciona así. Aquí todos perdemos y ellos ganan. Y me volvieron a invitar a ese grupo y le dije, no sé ni en qué momento me metí, porque eso pues no me ayudó. Pagué lo que tenía que pagar, pero jamás me volví a involucrar. ¿Qué es lo que quiero decir? Cierto tipo de personas se agrupa. Es decir, una persona que tiene una mentalidad de que todo mundo está mal, pero que ella no está mal, se va a juntar con el mismo tipo de personas. Una persona que es el mártir o la víctima de la sociedad se va a juntar con el mismo tipo de personas. Pero el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Una persona que se ha arrepentido puede provocar que otros también cambien de mentalidad. Y un claro ejemplo está en la vida de David, hermanos. Cuando David está huyendo de ese monarca llamado Saúl, David dice que la Biblia que se va a refugiar a una cueva. Y cuando él está refugiado ahí, la Biblia ilustra que ahí se juntaron con él los amargados de espíritu, los endeudados. Es decir, se juntó mucha gente que estaba mal. Pero ellos pensaron que David iba a ser como ellos. Pero la conducta, la mentalidad de David no era la misma mentalidad que la de ellos. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio en mi manera de pensar, en donde me doy cuenta que lo que estoy haciendo no es lo correcto, que las decisiones que estoy tomando no son las más sabias, aunque la gente se enoje conmigo. Yo voy a tomar una decisión, y si Dios avala esa decisión, no importa que el mundo se desmorone, porque voy en la dirección que Dios ha trazado para mi vida. ¿Qué ocurre con David? David empezó a influenciar a esas personas para que cambiaran de mentalidad. Por eso es bueno invertir en la educación, hermanos. Es bueno invertir en un libro. Es bueno invertir en la lectura de la palabra de Dios. Cuando una persona lee la palabra de Dios, su pensamiento va a cambiar. Su mentalidad va a cambiar. Es imprescindible, es necesario que nosotros nos arrepintamos. Mire cómo iniciaba el mensaje de Jesús. Cuando Jesús, el Señor, inició su ministerio, su predicación inició así: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Dígame si no es importante el arrepentimiento, que fue la primera palabra que Cristo usó. La primera palabra que Cristo usó es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Es necesario el cambio de mentalidad, y pudiéramos hablar más cosas al respecto. Pero ¿por qué es importante el arrepentimiento, el cambio de mentalidad? Porque cuando cambia la mentalidad, cambian las acciones. Cuando cambia la mentalidad, cambian las acciones. Y cuando cambian las acciones, cambia la conducta. Va de nuevo. Cuando cambia la mentalidad, cambian las acciones. Cuando cambian las acciones, cambia la conducta. Por ejemplo, una persona que se alcoholizaba va a cambiar de mentalidad. ¿Cuál es la primera acción que va a cambiar? La acción de alcoholizarse. Y como ya no se alcoholiza,
pues cambió la conducta. Una persona que era mujeriego o hombreriega, va a cambiar la mentalidad, cambian las acciones y cambia la conducta. Hay un arrepentimiento y entonces Dios empieza a bendecirnos. Por eso debo de cambiar de mentalidad, debo de arrepentirme. El mismo versículo ilustra algunos aspectos, pero ya concluyo rápidamente este aspecto, el primero, el arrepentirse. Mire la conducta del hijo pródigo. El hijo pródigo, narrado en Lucas capítulo 15, dice la Biblia que tomó todo su dinero y lo fue a malgastar. Esa era su mentalidad. Cuando ya no tenía nada y vino mucha hambre a aquella ciudad, él se arrepintió. Aunque la palabra arrepentir no viene ahí, todo el proceso es descrito. Porque entonces dijo, yo estoy aquí muriéndome de hambre. Y en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que comen mejor. Entonces él dice, yo me voy a regresar. El arrepentimiento es eso, es un cambio de dirección. Yo voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir a mi papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Se está arrepintiendo. Entonces él regresa, como cambió su mentalidad, cambió sus acciones. Y como cambió sus acciones, su conducta también cambió. Aquí hay padres que quisieran que sus hijos tuvieran una mejor conducta. Pastor, ore para que mis hijos sean más obedientes. Yo te aconsejo y te recomiendo que trabajes en su mentalidad, en la forma de pensar. Porque uno puede orar mucho, pero cuando uno trabaja en sus pensamientos, uno puede alcanzar muchísimas cosas. Pues Dios transforma nuestro corazón, pero Él trabaja en nuestra manera de pensar. Segundo aspecto que quiero mencionar, y está en el versículo número 10. ¿Cuándo me va a bendecir Dios? ¿Cuándo me va a hacer una persona satisfecha? ¿Cuándo voy a tener esa dicha en mi corazón que he estado anhelando por mucho tiempo? ¿Cuándo? Cuando me arrepienta. Número 2, cuando obedezca la voz de Dios. ¿Qué significa cuando obedezca la voz de Dios? Pues no es muy complejo, hermanos. Obedecer la voz de Dios significa que Dios me está hablando. ¿Qué tengo que hacer yo? Prestar atención a su voz. Pero uno puede correr peligro al creer que ciertas cosas son la voz de Dios y que no lo sean. ¿Qué es lo que quiero decir? Dice la Biblia que Dios nos va a bendecir, nos va a hacer personas satisfechas, plenas, cuando obedezcamos su voz. Pero ocurre algo, hermanos. Algunas personas pueden atreverse a decir, yo he obedecido la voz de Dios y a mí no me va bien ni estoy satisfecho. Bueno, puede ocurrir que lo que escuchaste no necesariamente era la voz de Dios, sino que creíste que era la voz de Dios. Y quisiera poner algunos ejemplos. Hubo una persona que alguien le profetizó y esa profecía pues nunca se cumplió. Hubo el caso de otra persona que le profetizaron también que se tenía que casar con tal persona. Y eso no ha ocurrido solo una vez, muchísimas ocasiones. Este cantautor de nombre Marcos Witt estuvo a punto de casarse con una persona porque alguien se lo había profetizado. Y él lo testifica, él lo narra en una de sus conferencias y dice, yo no sentía paz en mi corazón aunque me lo habían profetizado. Yo tuve que hablar con esa persona y decirle, pues me caes muy bien, eres muy eficiente, eres muy servicial, pero yo creo que no es así el asunto. Cuando una persona distingue qué es la voz de Dios y qué no es la voz de Dios, es más fácil obedecer al Señor. Lo voy a explicar. Uno tiene que aprender en esos tiempos a identificar qué es la voz de Dios y qué no es la voz de Dios. Por ejemplo, si usted valora más esta predicación que la misma Biblia, usted está en un peligro. Porque lo más importante para el cristiano debe ser la palabra de Dios. Por ejemplo, hay personas que escuchan
muchas predicaciones, pero no leen la Biblia. Esas personas, pues sí, se han alimentado, pero no de la fuente. La fuente es la palabra de Dios. Por eso todo este mes estamos hablando de la importancia de leer las Escrituras. Ahora les termino de contar la historia de estas personas. Estas personas obedecieron a esa profecía y esas personas pues no viven muy felices hoy. Sí, se casaron, pero no son muy felices hoy. Uno como ser humano puede equivocarse, pero Dios jamás se equivoca. Quiero otro ejemplo. Está en el libro de Samuel. La Biblia dice que Saúl no era del agrado del corazón de Dios, porque Saúl no amaba a Dios. Y entonces Dios levantó a un rey, y ese rey lo tenía que ungir Samuel. Dios le dijo a Samuel: Samuel, lleva aceite porque vas a ungir al próximo rey de la nación de Israel. Samuel hace caso, va a la ciudad, y cuando llega a la ciudad, llama a los hijos, llega a la casa de Isaí y llama a sus hijos. En cuanto Samuel ve al primero, Samuel, uno de los mejores profetas que ha pisado la tierra, una autoridad increíble, una integridad que cuando Samuel estaba hablando, Samuel le hablaba a la nación de Israel, le dice: si yo le debo un peso a alguno de ustedes, cóbremelo ahora. Porque Samuel fue una persona muy íntegra. Todo el mundo decía: no, Samuel, ¿cómo vamos a recriminarte algo a ti si tú has caminado con una excelencia? Porque Samuel era una autoridad impresionante por su integridad, por su proceder, por su andar. Pero aún con toda esa integridad y con toda esa experiencia, se equivocó. Cuando ve a este hombre, al hijo de Isaí, inmediatamente Samuel queda impresionado y expresa las siguientes palabras: wow, aquí delante de mis ojos está el ungido de la nación de Israel, está el ungido del Señor. Y Dios tiene que hablarle. Y Dios le habla y dice: no, Samuel, él no es. Tú ves lo que miran tus ojos, pero yo miro el corazón. Pero el mensaje no es ese, sino que cómo en la experiencia uno puede equivocarse. Usted puede presumir, o yo puedo presumir, o todos podemos presumir y decir que tenemos muchos años en el Evangelio y confiar en esos años que tenemos en el Evangelio, creyendo que estamos obedeciendo la voz de Dios. Por eso la Biblia dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque uno puede llegar a pensar que mi experiencia es la voz de Dios, mi conocimiento es la voz de Dios, y no, uno puede equivocarse. Lo que uno tiene que identificar es: ¿de verdad esta será la voz del Señor? ¿Será Dios el que me está hablando en este asunto? Porque si es tu voz, la voy a obedecer con todo mi corazón. Pero si no es tu voz, yo debo de detenerme, yo debo de poner pausa, porque me puedo equivocar y no solo me voy a arruinar, sino que puedo arruinar a alguien más. No sé si me estoy explicando hasta aquí, hermano. Samuel, con toda su experiencia, se equivocó. La Biblia dice: ¿cuándo va a cumplir Dios esas promesas? Cuando yo obedezca la voz de Dios, su voz, no lo que creo que es la voz de Dios. Y tercer aspecto está en este versículo número 10. El versículo 10 dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. El tercer aspecto sería: cuando obedezca la palabra de Dios. ¿Cuándo me va a bendecir Dios? Sencillo. Número 1, cuando me arrepienta. Número 2, cuando obedezca la voz de Dios. Y número 3, cuando obedezca la palabra de Dios. ¿Cómo puedo obedecer la palabra de Dios si no la leo? Ayer estaba viendo un corto, muy breve, hermanos, muy breve, de Cantinflas, hermanos. Cantinflas es uno de mis personajes favoritos por su humor,
sus películas. Y en una de las escenas de este cortometraje, chusco por cierto, él toma unas hojas y él hace como que está leyendo, hermanos. Y entonces la persona le dice: lleva usted mucho tiempo leyendo, ¿ya terminó de leer? Y entonces Cantinflas le dice: no, si yo ni siquiera sé leer. Y él le devuelve los escritos. Y esa escena a mí me causó muchísima gracia, pero ya siendo realistas, hermanos, hay un problema. Y es que tal vez en mi corazón tengo el deseo de obedecer los mandamientos de Dios, pero hay un problema. Yo no leo la palabra de Dios. Y como no leo la palabra de Dios, pues yo voy a distar mucho de obedecer los mandamientos del Señor. Para poder obedecerlos, tengo que conocerlos. Por ejemplo, el día sábado vamos a tener unos concursos. Y los concursos tienen bases, requisitos. Yo les acabo de mencionar uno de los requisitos para concursar. ¿Cuál es, hermanos? Inscribirse. Ese es uno de los requisitos. Para poder concursar hay que inscribirse, porque va a llegar alguien todo despistado el día sábado y va a decir: es que yo quiero participar. Y no va a faltar el Robin Hood que va a decir: ay, el pastor es malísima onda porque no lo dejó participar. Por eso hay mucha gente en la sociedad que cree que Dios es malo, que cree que Dios es un Dios olvidadizo. Pero lo que ignoran es que la gente ignora lo que está escrito en la palabra de Dios. Y como ignoran lo que está escrito en la palabra de Dios, les es complejo obedecer los mandamientos del Señor. Por ejemplo, si tú no instruyes a tu hijo que no debe tomar lo ajeno, él en algún momento puede decir: es que a mí nunca me lo enseñaron. Sin embargo, en su interior hay algo que se llama moralidad, que aunque nadie se lo enseñe, él en su interior sabe que hay algo que no está bien. Pero voy a terminar ya este aspecto. El tercer aspecto es obedecer la palabra de Dios. Y el primer paso es leer la palabra de Dios. Yo quisiera preguntar: ¿cuántos de los que estamos aquí, que es el mes de agosto, hemos leído las Escrituras? No me lo diga. Pero lo que queremos durante todo este mes de agosto es que leer la palabra de Dios se convierta en un hábito. Porque debemos ser intencionales. Dios esperaba, hermanos. Por ejemplo, miren, todo el libro de Levítico habla de sacrificios. Y hoy en día vivimos una época en donde a muchos les gusta judaizar las cosas. ¿Qué es judaizar las cosas? Hacer lo que hacían los judíos. Por ejemplo, el shofar. Escuche, lo voy a explicar para que no me malinterprete. Por ejemplo, hay gente que le gusta el shofar. A mí no, hermanos. Una, no me gusta, y otra, bíblicamente no tiene un contexto, hermanos. Como tampoco lo tiene la batería, como tampoco lo tiene el teclado y muchos instrumentos. Pero se los voy a explicar un poquito más. Todo el libro de Levítico habla de sacrificios, de ofrendas, y fueron instrucciones de Dios, pero con un propósito: que el corazón de la nación de Israel fuera inclinado al corazón de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Por ejemplo, si usted le apaga la luz al niño que no se quiere dormir, ¿cuál es la intención? Que se duerma. Si usted le da de cenar temprano, es una intención, que se duerma temprano. Si usted lo manda a dormir temprano, es con una intención. Dios es así, hermanos. Dios hace las cosas de manera intencional hasta que se impregne en nuestro corazón. Es como cuando le construyen un corralito al niño o le compran una andadera al niño. El propósito no es que tenga la andadera hasta los 10 años. El propósito de una andadera no es que se entretenga el niño en lo que yo estoy haciendo algo. No, aunque algunos así le hacen. El propósito tal vez es que desarrollen una habilidad. Y la Biblia es intencional.
Dios nos manda a hacer ciertas cosas para que nuestro corazón esté cerca del corazón de Dios. Y todo el versículo número 9 habla de personas que pueden ser satisfechas. Una de ellas aparece en el Nuevo Testamento y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: en todo y para todo estoy enseñado. Sé vivir en humildad, sé vivir en abundancia. Es decir, a como me la pongan, la bailo. Es decir, de lo que venga yo le entro. Era una persona satisfecha en su corazón. No había frustración en su alma. No había amargura en él, porque había encontrado un propósito de existencia en Cristo Jesús. Y la iglesia, la novia de Cristo, tiene que encontrar su propósito de existencia en Cristo Jesús. Y cuando lo encuentra, va a ser feliz. Dios quiere, lo leímos en el versículo número 9, que Dios tiene un plan para que a ti te vaya bien. Entonces, el problema no es Dios. Si Dios quiere que a nosotros nos vaya bien y no nos va bien, alguien tiene que estar mal. Pero descubrimos que no es Dios el que está mal en esta fórmula o en esta premisa. Somos nosotros. Por eso el versículo que leímos explica: yo quiero bendecirte, pero necesitas arrepentirte. Yo quiero bendecirte, pero necesitas escuchar mi voz. Miren, esta sociedad grita muy fuerte, pero en medio de todos los gritos de este mundo, uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios que ama nuestra vida. Y el tercer aspecto es obedecer la palabra del Señor. Miren cómo dijo el Señor Jesús: guarden mis mandamientos, y todo lo que piden en oración, yo lo haré. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios, porque al conocerla, la vamos a poder guardar. Yo le decía a la iglesia que pues ya llevamos 7 años, creo, y yo le decía a la iglesia en la mañana: tal vez muchos de ustedes han tenido ganas de ahorcarme. Y yo les dije: no se preocupe, yo también he tenido ganas de ahorcarlos a ustedes. Pero la Biblia no habla de lo que sintamos, sino de los principios en los que debemos de caminar. Hay hijos que dan ganas de colgarlos, porque algunos, como padre de familia, han hecho todo su esfuerzo para que esos hijos les vaya bien, y ellos sencillamente en la nube. Lo inscribes en una escuela, no la hace. Vuelves a confiar en él y lo vuelves a inscribir, y tampoco la hace. Ay, mamita, te prometo que ahora sí. Yo te voy a dar algunos consejos. ¿Quieres que a tu hijo ya reprobó y no le has trabajado en la escuela? Pues quítale el celular. Quítale todo lo que le distraiga para que se concentre en sus estudios. Hombre, yo tuve una mamá, hermanos, que era bien lista, hermanos, aunque casi no vivía con nosotros, hermanos. Todavía me acuerdo la única vez que me fui de pinta, hermanos, una vez, y me cachó. Una vez que fui a jugar canicas, hermanos, con mi compañero Raúl León Pinto, que vivía al lado de donde actualmente vivo. Y me tardé, recuerdo que regresé, y entonces yo llegué fresquecito a la casa y me dice mi mamá: ¿y qué tanto hiciste de tarea? No, pues quién sabe qué cara puse yo, hermanos. Y me dice: a ver, enséñame la libreta donde tú hiciste tarea. Y ya le saqué una libreta y éramos con unos apuntes. Pero ella se dio cuenta que yo no había trabajado nada, que no era tarea por equipo. Me la perdonó, pero era muy lista. Tú como papá eres bien listo. No los ahorcas porque tienes a Cristo Jesús en tu corazón. No los corres de tu casa porque amas al Señor. Mira que la Biblia tiene gracia para transformarte. Porque si no, hermanos, ya habrá un cúmulo de asesinatos de personas que su corazón no pudieron soportar las relaciones interpersonales. Pero la Biblia es preciosa. La Biblia habla de un plan extraordinario para la humanidad, y en ese plan extraordinario estás tú, está la iglesia del Señor. Pero
uno como ser humano tiene que atreverse a tomar decisiones para que esas promesas aterricen en nuestra vida. Ahora, hay una gente que no quiere que nos vaya bien a nosotros y es el diablo. Si el diablo va a poner una serie de obstáculos para que tú no te arrepientas, para que no obedezcas a Dios, para que no obedezcas la palabra de Dios. Entonces, pero tú tienes que tomar la decisión. Ay, pastores, que no soporto. Corintios dice que juntamente con la prueba está la salida. Es decir, Dios no te va a abandonar, Dios no te va a soltar. Así que tomemos en nuestro corazón la decisión de arrepentirnos. Al arrepentirnos cambiamos de mentalidad, y cuando cambiamos de mentalidad cambiamos de acciones, y al cambiar de acciones cambiamos de conducta. Yo le contaba a la iglesia en la mañana ciertos aspectos que experimentamos en casa. A mí me costó mucho trabajo perdonar a mi mamá. Yo no podía ver muy bien a mi mamá, pero a mis 10 años empecé a ir a una congregación, y al ir a la congregación ahí me empezaron a enseñar los principios bíblicos. Me enseñaron aspectos en donde uno tiene que amar a las personas que les han hecho cierto daño o lastimado, porque la Biblia, la voz de Dios, dice que no tan solo uno tiene que amar al prójimo, la Biblia dice que debemos incluso amar a nuestros enemigos, hermanos. Y eso ya es punto y aparte. Sí, amar a un enemigo, hermanos, te pone en otra dimensión, te pone en otro nivel. Pero yo recuerdo que visitaba yo a mi mamá y a mí me costaba trabajo decirle mamá. Pero el Espíritu Santo, que el recurso del Espíritu Santo para transformarnos y ministrarnos, hermanos, es la palabra de Dios. Es decir, una persona que no lee la Biblia sí va a experimentar la presencia del Espíritu Santo, pero no tiene recursos, es decir, no tiene materia prima para que el Espíritu Santo trabaje en el corazón. Porque, ¿qué cree que me recordaba la Biblia, hermanos? Bueno, el Espíritu Santo me recordaba la Biblia, pero me recordaba esos textos como honra a tu padre y a tu madre. Y entonces yo la veía y decía, bueno, la vengo a visitar, estamos en paz, estamos tranquilos, pero el Espíritu Santo me recordaba esos textos bíblicos. Y no me recordaba el hijo mío, yo te amo mucho, no me recordaba textos como te voy a bendecir, te voy a llevar por las naciones, no. Me recordaba el Espíritu Santo, ese texto dice, honra a tu padre y a tu madre. Y yo la veía y yo hablaba con él, yo tenía una lucha interna en mi corazón. Y yo le decía al Señor, Señor, es que me cuesta trabajo. Pero el Espíritu Santo te ayuda. Y entonces yo tuve que arrepentirme de lo que sentía en mi corazón hacia mis padres. Y Dios, miren, cuando me arrepentí, Dios empezó a bendecirme. Entonces, hay algo que puede estar estorbando, un detonante para que Dios te bendiga. Te esfuerzas mucho por un camino y no ves la bendición del Señor porque hay algo que está estorbando. Incluso, hermanos, en tu salud pudiera haber algo que está estorbando porque hay un mandamiento del Señor que no estás cumpliendo y el Espíritu Santo te lo está recordando y tú estás luchando y te resistes. Cuando tú dejes que el Señor gobierne sobre tu vida, mira, todo se va a alinear. Todo se va a componer. Porque Dios tiene un buen plan para tu vida. ¿Cuántos creemos que Dios tiene un buen plan para nuestra vida? Yo creo que Dios tiene un buen plan para nuestra vida. Pero hay que arrepentirse, obedecer la voz de Dios y obedecer la palabra del Señor. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde? Vamos a orar al Señor. Pero antes de orar, escucha lo que dice este texto. Deuteronomio 30, versículo número 11. Deuteronomio 30, 11. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Y luego dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas,
¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Sabe qué significan estos versículos, hermanos? Ya no puedes poner pretextos. Porque dice Deuteronomio, tú no puedes decir, ay Señor, es que la Biblia estaba hasta el cielo. ¿Y quién nos la iba a traer al cielo? Ah, es que la Biblia estaba del otro lado del mar. ¿Y quién cruzaría el mar para traérnosla? Es decir, Dios le estaba diciendo a la nación de Israel, ya no pueden poner pretextos. Yo los quiero bendecir a ustedes, pero deben arrepentirse en su corazón, convertirse. Deben obedecer la voz de Dios, deben obedecer la palabra de Dios. Y ya no pongas más pretextos. Vamos a hacer una oración sencilla, hermanos, pero no por eso menos significativa. Y yo creo que lo que te estás llevando esta tarde, porque imagínense, o piense mejor, una persona que toda la semana yo me enojo con todo el mundo, pero ahora te arrepientes y ya no te vas a andar enojando con medio mundo. Van a cambiar muchísimas acciones. Llegas a tu trabajo todo enojado con ese jefe que no te trata bien. Pero yo no me voy a dejar. Pero ahora te vas a arrepentir y hasta un cafecito le vas a llevar a ese jefe malhumorado. Van a cambiar muchas acciones. Y como cambiaron muchas acciones, cambiaron muchas conductas. ¿Quiere ganarse una persona, hermanos? Llévele un regalito. Un regalo significa, estuve pensando en ti. Eso es lo que significa un regalo. ¿Y qué regalo más grande nos otorgó Dios? Su Hijo Jesucristo, hermanos. ¿Estaría pensando en nosotros Dios, hermanos? Miren lo que dice aquel estribillo de antaño. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por supuesto, es una porción bíblica. Pero miren qué maravilloso regalo del cielo, su Hijo Jesucristo. Y entonces dice, no va a ser difícil, porque viene el diablo y te dice, es difícil que tú cambies. Tienes 50 años, tienes 40, tienes 30, toda la vida has vivido así, tú no puedes cambiar. Ya no escuches la voz del adversario, repréndelo en el nombre de Jesús. Escucha la voz de un Dios que te ama y te dice, no es difícil el mandamiento que te estoy dando. Cristo dijo, tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. ¿Qué significa? Que Cristo nos va a ayudar. Cristo nos va a ayudar, Cristo te va a ayudar. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias.